¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, hoy en un nuevo capítulo que en este caso os tengo que confesar una cosa, y es que si escucharais las charlas previas que hay antes de llevar a cabo estas entrevistas con nuestros invitados, realmente da para una edición especial entre bambalinas de Seed Rocket Startup School. No sé si en este caso, Jesús Moleón, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo estás? Claramente, claramente. Lo más interesante es lo que no se explica. Totalmente de acuerdo. Eso es verdad, ¿eh? Hay supongo que hay libros ya, ¿no? Pero supongo que también en tus idas y venidas entre negociaciones y demás, ¿no? Todas aquellas cosas que no se pueden contar, que obviamente no te voy a pedir que hagas, pero sí que es verdad que dan para, incluso hasta para Netflix, ¿no? Una serie ahí. Bueno, yo siempre decía, ¿sabes? El libro ese de Facebook, que no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Era un libro, la red social, ¿no? Y hay un libro, que el libro es súper interesante, más que la película, ¿no? La gente veía la película, ¿no? Y digo, ostras, y digo, sí que pasa esto en cualquier startup española de aquí al lado, pero digamos, no está en la tele, pero sí, sí. O sea, cada startup tiene su vida propia para hacer un Netflix y una película, o sea que... Está claro. Todo lo contado allí pues es extrapolable a todas las experiencias empresariales que se viven en nuestro país, que no son pocas, por suerte, con ideas geniales como las que nos vienen a contar nuestros invitados, y como también ya sabéis que pues de vez en cuando nos acompaña otro profesional que nos aporta valor, que nos aporta pues una serie de preguntas realmente especializadas para todos aquellos. Ya sabéis que esto es el podcast de profesionales para profesionales, donde pues evidentemente resolver todas esas dudas y seguramente algunas de esas preguntas que estáis pensando, ¿ves? Yo también lo iba a preguntar eso, ¿no? Y en este caso, pues el que va a ser el encargado de todo ello va a ser Manuel Agudo. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por venir, por participar. Ya nos has contado que en este caso te estrenas, y también nos has explicado y nos has enseñado el currazo. O sea, es decir, que en este caso nuestro invitado de hoy puede estar tranquilo porque tiene una serie de preguntas a responder que yo creo que va a dar mucho de sí. Pero antes, Manuel Agudo pues está, pues obviamente, relacionado y viviendo con intensidad el que es su proyecto, que es Open Webinars, y que también nos gustaría pues que de forma resumida nos explicaras qué consiste Open Webinars, Manuel. Sí, Edu. Bueno, Open Webinars es una plataforma de suscripción que permite formar al talento tecnológico de la empresa, ¿no? Y al final lo que hacemos es que, bueno, las empresas nos contratan una serie de licencias donde le permite tener acceso a todo el contenido que tenemos, que obviamente ahora mismo son como más de 300 cursos, ¿no? Y rotar esa licencia con el cual puedes crear tus planes de formación tanto a nivel personal como a nivel de equipos, ¿no? Fantástico. Y además, en este caso, pues obviamente nos acompaña alguien que conoce muy bien a Jesús, conoce muy bien a Manuel, que es Tony Pérez. ¿Cómo estás, Tony? Hey, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que gracias por acompañarnos. También comentábamos antes que, aparte de lo que nos vengas a contar hoy, es importante saber que eres una apasionada del gazpacho. O sea, eso es bueno a tenerlo en cuenta. Por si alguna vez Por supuesto. alguna reunión, ¿no? Si alguien si alguien quiere algo de mí, traerme gazpacho, ¿no? Y salmorejo, no te Y olvides. salmorejo. Exacto. Pero el auténtico, el bueno, de calidad, claro que sí, de tierras andaluzas, que es de donde toca. Pues bien, os dejo con vuestra charla. Manuel, todo tuyo. Tony, gracias de verdad por estar aquí. Vamos a aprender, y ahora todos atentos a esta charla que vamos a escuchar. Adelante. Hola, buenas. Nada, yo lo que sí quería decir al principio no es el objetivo que un poco me he planteado cuando Jesús me dijo de que le gustaría que viniera Tony al podcast, y es precisamente que, bueno, que los oyentes entiendan las ventas como algo que puede ser controlable y medible, ¿no? Y pasar un poquito a lo que se habla mucho del arte de la venta, a un sistema mucho más de ciencia y de datos, ¿no? Entonces, por eso creo que, bueno, que Tony es la persona ideal, ¿no? Para hablar de este tema. Y lo que sí me gustaría preguntarte primero, Tony, es pues un poco qué has hecho hasta ahora, ¿no? De dónde viene, qué estudiaste y cómo ha sido tu carrera profesional hasta el día de hoy. Vale, pues mira, yo de formación soy técnico, soy ingeniero informático. Luego estuve trabajando de desarrollador con cascos y todo ahí, ¿sabes? Y súper enfocado a tal. Luego me empecé a llevar proyectos y me dio un poco más por entender un poco la parte de negocio. Estudié un MBA en ESADE aquí en Barcelona. Y luego la verdad es que, digamos, salté al mundo de Internet de la mano de un e-commerce que monté en su momento, que luego traspasé a mis socios. Después de eso acabé, digamos, en UserZoom, donde, digamos, pasé más de la parte digital marketing a la parte más, o B2C, a la parte más B2B.
Y después de Usersum estuve en Redpoints también, llevando marketing, ahí llevaba producto también. Luego monté una consultora de ventas, ¿no? Sobre todo como muy práctica, ¿no? De SaaS Institute, que aún sigue dando servicios a algunos clientes, entre los cuales pues estabas tú, Manuel. Y luego, pues, después de hacer muchos proyectos y viendo que siempre era un poco lo mismo, ¿no? Pues, y viendo que la tecnología pues no estaba muy preparada, pues monté Bluebirds, que es un software que permite o que asiste a un proceso muy concreto dentro del proceso de ventas, lo que es la prospección, la generación de oportunidades, vamos. Ujú. Perfecto. Bueno, ahora luego hablaremos un poquito más de todo ese tema. Al final yo lo he ideado un poco esto por bloque, entonces en el primer bloque lo que me gustaría un poco hablar más de la metodología a nivel general, ¿no? A nivel más casi de filosofía, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Tony, es ¿por qué una empresa debe, o que sea SaaS B2B, ¿no? Debería montar un modelo, un sistema de ventas como este y no tan tradicional, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Donde los comerciales al final lo hacen todo, ¿no? De prospección, la venta, el seguimiento, ¿no? Y, bueno, un poco que hablaras tu punto de vista o contaras un poco tu punto de vista acerca de este tema, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay varios aspectos aquí. Yo pienso que sobre todo, digamos, es una forma de hacer más eficiente la venta, ¿no? Desde el punto de vista, yo diría incluso de costes, hacerlo yo diría también efectiva, ¿no? Porque los roles se especializan y cuando tú te especializas en algo, pues lo haces mejor, ¿no? Que cuando tienes que hacer mucho. Pero sobre todo yo creo que viene del tema de que bueno, los B2B SaaS pues nos piden crecer mucho, ¿no? Ujú. Y entonces, pues tienes que sofisticarte, ¿no? Y entonces, cuando te piden crecer mucho y se utiliza la palabra escalar, ¿no? Pues Sí. escalar y personas, pues bueno, es complejo, ¿no? Y entonces, la situación, digamos, ha llevado a la industria, pues a sistematizar las ventas, ¿no? Porque la única forma de escalar algo es sistematizarlo, ¿no? Es decir, Ujú. conseguir que digamos, pues las personas actúen de forma, vamos a decir, sistemática, o sea, predecible, y algo que es predecible es escalable, ¿no? Si no es predecible, no es escalable, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido más una consecuencia de la exigencia en la velocidad de crecimiento, ¿no? Sí. Que nos ha llevado a tener que repensar las ventas para eso, para hacerlas sistemáticas y no hacerlas tan depender de quizá del talento individual de las personas, o digamos, ¿no? Un poco por eso yo creo. Vale, vale. Y en cuanto a la parte de, por entrar un poquito ya no a nivel de estructuras de equipos, ¿no? Exactamente, ¿cuál crees tú que debe ser la estructura correcta, ¿no? De un equipo de ventas con esta metodología? Bueno, yo creo que la especialización es la base de todo, ¿no? Entonces, al final, pues la idea es tener personas que se dediquen a mover oportunidades a contrato, ¿no? Y Ujú. esto empieza en el momento en el que tienes una primera reunión con la persona correcta de la empresa correcta, ¿no? Sí. Por lo tanto, tener un equipo ahí, tener un equipo que genere ese input, ¿no? Genere oportunidades, genere reuniones, ¿no? Ujú. Digamos, en volumen y en tipo necesario, ¿no? De forma pues constante, ¿no? Y yo diría incluso que también tener un equipo que genere vamos a decir, la base de datos, ¿no? Sobre Sí. la cual trabajar para transformar esos registros de base de datos en reuniones, ¿no? Es decir, por lo tanto, son como, yo diría, tres equipos, ahora sumo otro, ¿no? Que es ventas, ¿no? Que es sales Ujú. development, ¿no? O prospección. Sí. Y luego lo que nosotros llamamos market research, ¿no? Porque como todo empieza con el mercado, encontrar las empresas correctas para mí no es una tarea, es una responsabilidad, no es fácil muchas veces. Y Ujú. encontrar las empresas correctas hace que conviertas en mayor porcentaje, por lo tanto, si es estratégico, es bueno, digamos, prestarle atención y poner recursos, ¿no? Y yo creo que eso se hace poco o demasiado poco. Y luego, por supuesto, marketing, que es la otra fuente, ¿no? Es decir, te pueden venir una fuente de compañías target con las que tú quieras reunirte y a las que quieras vender, o te pueden venir inbound leads que, bueno, al final no dejan de ser registros de base de datos a los cuales también convertir en reunión, ¿no? Y eso, es un poco yo diría la rabiosa especialización. Vale,
Vale, vale. Al final decíamos, ¿no?, que tenemos un equipo que lo que hace es generar oportunidades, ¿no?, a través de cerrar reuniones, ¿no?, bueno, con el target que hayamos marcado y con el ICP, ¿no?, que es la persona que hemos dicho que es quien tiene que ser el contacto de la empresa. Y por otro lado ya tenemos nuestro equipo bueno, de sales, ¿no?, que es el que se transforma esas oportunidades, ¿no?, en ventas, ¿no? O sea, un Sí, poco sí, por explicarlo un exacto. poquito. Y, Perfecto. y no te olvides del primero, de market De research, que es market decir, oye, research. si para generar oportunidades de negocio tenemos que tener target accounts, ¿no? O tenemos que Sí. tener inbound leads vienen de marketing, estupendo. Target accounts, ¿de dónde viene? ¿Sabes? Y no es tan fácil, ¿sabes? Es decir, no es tan fácil identificar las mejores compañías con respecto a la propuesta de valor que tú tienes. No es tan fácil, ¿eh? Y para mí, vuelvo, no es una tarea, es una responsabilidad, y como toda responsabilidad, pues hay que desarrollarla, hay que Sí. tener las skills necesarias. Hay gente que scrapea en base a no sé qué, hay gente que a veces lo hace marketing. Para mí es una función, ¿no? Es decir, me da igual quién la haga, pero es una responsabilidad y tiene que haber alguien responsable. Hay veces que simplemente es buscando y segmentando bases de datos que hay ahí fuera para, mediante, pues bueno, variables que te ayuden a correlacionar el potencial éxito, ¿no?, con la descripción de la empresa, pues puedas identificarla, ¿no? Esto a veces se olvida y... Sí. ¿sabes? No, al final muchas veces hemos tenido conversaciones, ¿no?, los dos sobre este asunto, ¿no? Y decíamos bueno, que al final market research no solo busca empresas, ¿no?, como sin pensar, sino simplemente lo que hacía o lo que hace es también analizar qué oportunidades entran de forma más sencilla, ¿no?, o sea, algún tipo de industria, ¿no?, algún mercado, algún tamaño de empresa concreto, cuál entra más rápido, ¿no?, convierten a meeting desde el primer contacto, y luego cuáles pasan más rápido por el funnel de conversión, ¿no?, y cierra el deal, ¿no? Entonces, al final, cuando va encontrando esos patrones, ¿no?, al final va buscando más empresas de ese tipo para poder ir aún más rápido, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, en Redpoints, las empresas en Redpoints lo que hace es, vamos a decir, simplificando, ¿no? Busca y elimina producto falso en Internet, ¿no? Es un Sí. poco obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero ¿qué convertíamos mejor? ¿No? Pues empresas que tenían piratería, ¿no? Las empresas que no tenían piratería también se pueden querer proteger, ¿eh? Porque puede ser como un seguro, ¿no? Pero las que tenían, aquello convertía rápido. Entonces, encontrar compañías con piratería es un problema, ¿sabes? Es un problema, me refiero, es un problema a resolver. Ujú. Entonces, si tú eres capaz de tener eso solucionado, el resto de los equipos, el de prospección, que es el que traduce esas empresas en reuniones, y el de ventas, que es el que traduce esas reuniones en negocio, Sí. pues bueno, están mucho más, yo diría, láser focus en aquello que Ujú. convierte mejor, ¿no? Por lo tanto, hay negocios y negocios, ¿eh? Pero a veces es eso que dicen, ¿no? De que bueno, pues, el input de un sistema te marca el output, ¿no? Y el input a veces se olvida y se deja a la gente hacer su propio research, más o menos. Es una falta total para mí, de eficiencia, porque bueno, pues cada uno acaba desarrollando sus propias formas de hacerlo. No ordena el go-to-market, porque al final cada uno va picando un poco y sí, puedes dividirlo por industria y tal, pero al final tal. Y luego, sobre todo, no desarrollas los skills necesarios para identificar esos patrones de éxito, ¿no? Que te permitan luego pues tener mentalmente el algoritmo para encontrar las mejores empresas, ¿no? Y eso es un acelerador brutal, ¿eh? Es decir, meter en el sistema de ventas las empresas que mejor van a convertir, eso es, bueno, ese es ¿sabes? Es el acelerador mayor que puedes tener, ¿eh? Más que pequeñas optimizaciones dentro del sistema, ¿eh? O sea, Sí. Ujú. un No, buen gazpacho se hace con buen tomate, ¿no? ¿O qué? total. Y el salmorejo igual, ¿no? Pues eso. Y bueno, al final, antes de dejar un poco la parte de market research, en cuanto al perfil, ¿qué tipo de perfil suele ser el que funciona bien? Porque bueno, también supongo que algunos oyentes pues tendrán ahora mismo el desafío de montar algo similar a lo que vamos a comentar. Cuando tengas que buscar un market research, ¿dónde lo buscas, no? Y también qué skills son esas que comentan, ¿no?, que hacen falta para hacer bien esta función, ¿no?, o esta responsabilidad. Bueno, al final, yo voy a decir una cosa que para mí es un baseline para todos los perfiles, ¿no? Que es gente lista, ¿no? Porque al final, normalmente nosotros tenemos que resolver problemas, no ejecutar tareas. Entonces, la gente lista, pues, entonces, yo no voy a responder cómo se encuentra gente lista porque no soy experto en eso, ¿vale? Pero aparte de gente lista, ¿no? Que le das un problema y lo resuelve, yo creo que a nivel de habilidades o de ya conocimientos, pues bueno, pues
Si tiene, digamos, habilidades tecnológicas profundas, pues mejor, porque, digamos, hay negocios donde a lo mejor, pues, hacer un scrapping, vamos a decir, asistido, no solamente automático. Cuando digo asistido es que alguien ponga un poco de inteligencia para filtrar aquello, ¿no? Es decir, pero hacer un primer scrapping o ser un poco hábil a la hora bueno, de manejar ciertas herramientas, pues siempre ayuda. Nosotros, por ejemplo, y esto, bueno, es un consejo práctico que puedo dar. Nosotros, por ejemplo, a veces lo que hacemos es que la persona de Market Research identifica el patrón, ¿no? Oye, pues empresas que están usando HubSpot CRM y que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Una serie de variables que son las que te dan el resultado, ¿no? Entonces, nosotros a veces lo que hacemos es contratar a través de Upwork, que es un portal, a empresas de la India que con un coste muy razonable tienen un montón de tecnologías ellos, ¿no? Y te dan la lista de lo que tú quieres en nada, ¿eh? Yo qué sé, me acuerdo en Redpoint, oye, pues las empresas que tenían piratería suelen ser empresas que son tendencia, ¿no? Porque claro, si son tendencia, ¿no? O son populares, vamos a decir, pues hay demanda, y si hay demanda hay piratería, ¿vale? Y las que no están protegidas son aquellas que llevan un poco en el mercado, ¿no? Pues hostia, tú miras, oye, pues que tengan muchos seguidores en Facebook, que hayan crecido mucho en personal en los últimos meses y que no sé qué. Entonces, eso le dices, oye, mira, esto, y te lo hacen, ¿sabes? Te lo hacen. O sea, entonces, y además es guay porque les das trabajo que bueno, pues oye, está bien. Y luego, en comparativo, para nosotros el coste es razonablemente es bajo y la calidad es muy alta, ¿sabes? O sea, que al final, vuelvo otra vez, depende. Es decir, si eres listo, acabas identificando esos patrones y luego lo puedes ejecutar tú o lo pueden ejecutar otros, ¿eh? Ajá, entiendo. Pasamos del market research, que al final es por donde comienza, ¿no? Todo el proceso, al SDR, ¿no? Al final el market research encuentra las empresas, ¿no? Y cuando las encuentra, se la da, bueno, depende también por cómo tengas el proceso, ¿no? Pero normalmente se la suele designar a un SDR, ¿no? Metiéndonos un poquito en el perfil de SDR, ¿no? ¿Qué hace un SDR exactamente? Pues si nos puedes contar un poquito sobre ello. Bueno, pues como decíamos, solo hace una cosa, ¿no? Una cosa que no es fácil, ¿eh? Una cosa que es tratar de convertir un registro de base de datos en una conversación, y eso ya es un reto, ¿vale? Es decir, tal. Y luego esa conversación en una reunión, ¿no? Esas dos cosas son esas dos métricas para mí es la contactabilidad, ¿no? Y la relevancia son responsabilidad de esta persona, ¿no? Y entonces, pues básicamente el trabajo es ser muy sistemático e intensivo en el tratar de contactar con una determinada empresa, ¿no? Por un lado, porque al final, si no insistes, pues bueno, pues no vas a tener éxito, ¿no? La contactabilidad es algo difícil, pero bueno, se consigue siendo sistemático, multicanal y teniendo las herramientas necesarias. Sí. Y lo más importante para mí es que cuando tienes a la persona correcta de la empresa correcta en el teléfono, pues tienes que ser relevante, ¿no? Y por lo tanto tienes que ser capaz de comunicarte con un experto, ¿no? Que es tu prospect, ¿no? Sí. Como un experto, ¿sabes? Entonces, es decir, se puede ser experto de casi cualquier cosa cuando no tenías ni idea, por ejemplo, hace un mes, por ejemplo. Pues mi experiencia es que sí. Mi experiencia es que tú puedes tener una conversación muy relevante Sí. sabiendo los elementos clave sobre los cuales vas a hablar, y ahí hay muchas cosas que decir, y sobre los que no, también. Pero sí, se puede tener una conversación relevante de 2 minutos. Está claro que lo que estamos hablando aquí es conversaciones sobre el teléfono o con mail. Se puede tener una conversación relevante, incluso tan relevante como para que el prospect piense, ¿no? O la persona piense, hostia, estos tíos saben de qué estamos hablando, sí que vale la pena que les dé 30 minutos, ¿no? Pero entonces, son estas dos responsabilidades, ¿no? La macro responsabilidad es esta, las dos es decir, oye, actividad intensa multicanal y manejar un buen mensaje a la hora de comunicarte. Yo muchas veces digo que para mí esta actividad es muy más, o sea, yo la veo casi más de marketing que de ventas en el sentido de que es marketing 1-1, ¿sabes? Es decir, al final es un canal que usas para entregar tu mensaje, pero el mensaje tiene que ser rico, ¿no? Oye, ¿qué es una demo? No, es decir, tiene que ser un mensaje rico, tienes que manejar la conversación
digamos, con suficiente profundidad, ¿no? Como para que aquello resuene, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que eso es un reto, pero y eso está cambiando ahora, ¿eh? Yo creo que cada vez se está haciendo de forma más precisa esto, ¿no? Porque claro, al final cuando tú tienes un B2B SaaS, en el fondo, normalmente no vendemos un software, entre comillas, no vendemos botones, ¿no? Esos los botones los vamos cambiando de sitio, eso da igual. Vendes conocimiento, vendes un framework, vendes una nueva forma de hacer las cosas. Y cuando vendes conocimiento, pues tienes que estar educado en eso, ¿no? Si no lo estás, pues... Entonces yo creo que en los B2B SaaS especialmente Sí. el tema cambia bastante de otras industrias. Aquí los SDR son gente que entrega mensaje y por lo tanto son gente que tal. ¿Pueden aprender en un mes? Sí, ya te digo yo que sí. Existen muchas técnicas para parecer un experto, bueno, incluso serlo, ¿eh? En el problema, si solo es uno, ¿no? En el problema que quieres solventar. Claro, va un poco por ahí lo que te quería también preguntar, ¿no? Al final, el SDR entendemos que solo habla del problema, ¿no? Y porque al final yo creo que también es peligroso, ¿no? O peligroso, ¿no? Sino que algo que está encima de ello, ¿no? De que el SDR no vaya más allá de cerrar el meeting, ¿no? De crearle esa necesidad al contacto de querer conocernos más, conocer el producto y conocer la solución y un poco pues intentar eso, que el SDR pues sea un experto, lo que tú dices, ¿no? En el problema y en la persona a la que llamamos, ¿no? Para que sepamos un poco cómo es su día a día y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba mucho, Tony, que en su momento también hablamos, ¿no? Era sobre el framework, ¿no? He visto que, imagino que, ¿no? Que creo que ayuda bastante, ¿no? A enfocar mucho la conversación, ¿no? Sí, al final yo pienso, si quieres ser relevante en un marketing 1-1, ¿no? Que es lo que para mí es la prospección, pues tienes que hacerlo, digamos, personalizado, ¿no? Y esto parte por entender en primera instancia con quién estás hablando, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacer una suposición de qué problemas de los que tú solucionas debe tener en ese caso, ¿no? Entonces, para mí, una forma que funciona, pues es, oye, de messaging, ¿no? Oye, he visto que pues, en la web pues el pricing no está público, pues debéis ir a empresa grande, ¿no? O he visto que estáis buscando SDRs, o he visto que, ¿no? Eso da, digamos, una baseline de comunicación para que los dos estamos en la misma página, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer como buen, digamos, SDR y habiendo tenido muy bien definido el playbook, ¿no? de Sales Development imagino que tus problemas deben ser estos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Con esto de trabajar desde casa, ¿no? Oye, he visto que estás buscando SDRs, pues imagino que el onboarding en distancia, pues no sé, cambia mucho, ¿no? Pues esto, por ejemplo, puede ser un pain, ¿no? Es decir, oye, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor como empresa a ese pain, ¿no? Entonces, la estructura esta de he visto que, estamos en la misma página, imagino que te pones en sus zapatos, ¿no? Y tener una propuesta de valor para ese concreto escenario, pues bueno, te ayuda a estar preparado. Yo siempre digo que una conversación por teléfono de 2 minutos tiene que estar hecha en base a snippets, no tiene que estar hecha en base a un pitch rollo, ¿sabes? Tipo de estos de Telefónica, que me perdone Telefónica, pero bueno, sino que tiene que ser un conjunto de piezas de información que tú vas soltando porque has estudiado, ¿sabes? En el momento en el que el cliente o el prospect te dice algo que tal, ¿no? Entonces, yo pienso, la improvisación es un problemón brutal de las ventas. Tendemos a ser, en general, en ventas un poco vagos y manejar, creo yo, Sí. poca precisión, ¿no? Y tal, yo creo que estudiar, yo a lo mejor era un poco un pollón, pero yo pienso que estudiar es importante y yo te digo yo, que cuando yo estoy teniendo reuniones de ventas, es como un Lego, yo tengo ya trozos, que es esto que llamaba snippets, trozos de información que voy usando, pero que no es que no las improviso, es decir, pero para nada, Bluebird transforma registros de base de datos en oportunidades de negocio, ¿no? Tengo de estas, pues pum, 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 ¿no? Entonces, Claro. eso, si la persona está entrenada y el playbook está bien trabajado y tal, pues lo que te decía, puedes ser un experto, ¿sabes? Y generar tanto interés como para que la persona diga, hostia, pues vale la pena hablar con esta gente. Claro, ¿no? Al final lo que también es importante, ¿no?
los SDR al final también hagan lo que tú dices, ¿no? Que sigan todos más o menos la misma forma de hacer las cosas, por lo que tú decías antes, ¿no? De tener un sistema predecible, ¿no? Si cada uno hacemos una forma, luego cómo voy a tener unas métricas para poder escalar, ¿no? El Claro. equipo, ¿no? Entonces, al final es una pelea también que se tiene, que bueno, yo las he tenido también, ¿no? De hacer que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad, al final es un reto, pero bueno, que sí que luego cuando empiezas a tener unas métricas que se van repitiendo mes tras mes, pues al final sí que te da mucha Claro, alegría, ¿no? De que eso suceda, ¿no? es que al final, para que algo sea escalable, que vuelvo otra vez, es la keyword típica de nuestra industria, ¿no? Tiene que ser predecible, ¿no? Es decir, si meto 5, saco 5 más, ¿no? Esto es algo Claro. predecible. Para ser predecible tiene que pasar dos cosas. Tienes que tener un sistema, es decir, algo que actúe de la misma manera siempre y tener un input homogéneo. Es decir, que en este caso, que las empresas que entren sean todas iguales, ¿no? De la misma... Sí. Si las empresas que entran son todas iguales y la gente actúa como un sistema, y Sí. sistematizar gente es muy difícil, ¿vale? Pero si todos actuamos como un sistema, entonces el resultado será predecible. Y si el resultado es predecible, pues estamos listos para escalar. Si eso no pasa, tienes, pues bueno, sí, aleatoriedad, ¿no? Tienes freeriders, freestylers, y eso, pues para el snowboard está bien, ¿no? Pero para las ventas, pues no, ¿no? Y luego el talento individual no escala, ¿sabes? Es decir, mola porque siempre tener a una bestia en el equipo te ayuda a aprender y a mejorar, pero eso no escala, ¿sabes? Entonces, identificas a la bestia para sacarla, digamos, best practices o cosas, y transmitirlas al resto del equipo. Pero no, es difícil tener un equipo, digamos, basado en talentos individuales que escalen. Bueno, yo no lo sé hacer. Y bueno, Tony, pasando al concepto de contactabilidad, ¿no? Que creo que ya lo has mencionado, ¿no? Y en relación al tema del ICP, ¿no? Muchas veces nos cuesta, bueno, a lo mejor en una primera hipótesis nuestra, ¿no? Decimos, oye, pues yo sé, el CEO no es la persona de contacto, ¿no? Pero al final llegar al CEO no es sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para determinar qué ICP te puede interesar más, ¿no? Porque a lo mejor no es tan alto, pero sí que es más, ¿no? Más fácil contactar con él, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poco sobre eso, sobre cómo encontrar a la persona correcta de la compañía. Claro, a ver, lo primero que tienes que hacer es tener un playbook, ¿no? Es decir, un playbook no es un Word ni un PowerPoint, es más bien un Excel, es un modelo de datos, ¿eh? Es decir, es aterrizar la estrategia en algo que en el día a día guía la actividad. Y es muy sencillo, es identificar target markets, identificar buyer persona por target market, identificar en qué diferentes escenarios vamos a encontrar a estas buyer persona, ¿vale? Y definir cuáles son las propuestas de valor para cada uno de esos escenarios. Cuando tienes tú esto, cuando tienes esto, ¿vale? Ya puedes empezar a la actividad, ¿no? La actividad empieza por encontrar las compañías, ya lo hemos hablado. Los leads tienen que seguir la descripción de los buyer persona, y los buyer persona se basan en básicamente tres parámetros, ¿no? Uno es pues la posición jerárquica que tiene la empresa, ¿no? Que combinado con el tamaño de empresa te da una idea de contactabilidad. Es decir, si quieres contactar... Mola tener reuniones con el CEO, ¿no? Porque, bueno, no siempre, pero bueno, mola tener reuniones con el CEO, ¿no? Porque, bueno, este firma y tal. Aunque muchas veces a CEO no le importa nada lo que tú vendes, ¿sabes? Entonces, al final tienes que ser listo, porque la idea es decir, oye, yo tengo que conseguir un mínimo de un 40% de contactabilidad, ¿no? Un 35% de contactabilidad sobre el universo de empresas que yo estoy prospectando esta semana, ¿vale? Porque si no, tienes ahí un montón de gente y no están teniendo resultados, ¿vale? Idealmente todo el mundo le gustan los decisores, ¿no? Pero los decisores a veces en empresas grandes no son accesibles. Entonces, no tiene sentido tener a la gente llamando a gente que no contesta, ¿sabes? Claro. Entonces, lo mejor es decir, oye, pues voy a cambiar mi gameplay, ¿no? O sea, mi estrategia, y en vez de ir voy a ir a una cosa que le voy a llamar ahora champion, ¿no? Que es, oye, la persona que puede ayudarme a sponsorizar el proyecto internamente, porque es que si no, no entro, ¿sabes? Sí. Y eso, que parece un cambio táctico, ¿no? Lo de la contactabilidad, pues es estratégico, porque si defines un nuevo buyer persona, que es el champion, ¿no? Eso implica que en el proceso de venta luego tienes que llegar al decision maker, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una cosa tan que parece tan obvia como la contactabilidad, pues no lo es, ¿no? Es estratégica porque al final
te puede cambiar la partida. Nosotros, por ejemplo, sabemos que a determinado tamaño de empresa los VPs de ventas o los Head of Sales no son contactables. Pero es que resulta que a partir de tamaño de empresa aparecen los Sales Operations y los Sales Operations pues son contactables y además son curiosos, ¿no? Pues pasas de tener una contactabilidad muy baja, con lo cual una generación de meetings muy baja, a tener una contactabilidad muy alta. Es verdad que el proceso de venta es un poco más largo, requiere más reuniones, pero la contactabilidad es alta, y el messaging es alto, porque, o sea, el messaging es distinto porque un Sales Operations tiene diferentes problemas, ¿no? Que un VP of Sales, ¿no? Y por lo tanto, tienes que cambiar la estrategia, incluso, por un tema de contactabilidad. Pero es importante para mí, siempre, vuelvo otra vez, es decir, si quieres tener algo escalable, ser como muy preciso en todo, ¿no? Porque si no salta por los aires, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo creo que la contactabilidad es una combinación de una buena elección del buyer persona respecto al tamaño de empresa y de una actividad sistemática e intensiva de contactabilidad. No tiene sentido llamar hoy y llamar dentro de 3 días a la misma persona, porque eso es casi una distribución estadística random, ¿sabes? Es decir, si tú quieres tener una distribución estadística que maximice la probabilidad de contactar, el modelo tendría que ser que te voy a llamar 3 veces a ti, Manuel, hoy. Es decir, te voy a llamar ahora estás ocupado, no vas a contestar, pero te voy a llamar en 1 hora. La probabilidad de que estés en 2 reuniones 1 hora baja, pero te voy a llamar en 3 horas. Eso incrementa mucho más la probabilidad de contacto que si te llamo una vez hoy, una vez mañana y una vez pasado mañana, ¿sabes? Entonces, vuelvo, es decir, todo tiene su truco cuando se trata de escalar. ¿Por qué? Porque los porcentajes aplicados a mucho volumen pues son mucho outcome, mucho resultado. Entonces, hasta una cosa como la contactabilidad llevamos aquí como 3 minutos, ¿no? Bueno. No, porque al final es un sistema que, bueno, yo después de haber pasado por todo la implementación, es mucho de detalles, ¿no? Al final no son solo grandes ideas, sino pequeños detalles, ¿no? Lo que hacen que las cosas funcionen, ¿no? Luego te quería comentar un poco una cosa que tú me dijiste una vez que a mí me marcó bastante, ¿no? Pues decía, Manuel, cuando al final ya tienes el sistema que ya está funcionando, ¿no? Y ya tienes unos ratios que ya te funcionan y se repiten, al final, dice, cambiar la conversión ya de meeting a venta, eso ya va a ser complicado, ¿no? Pero lo que sí que va a cambiarte ya lo que es la película no es al final la cantidad de meetings, ¿no? Que seas capaz de generar, ¿no? Al final, si tú tienes, 4 SDR, ¿no? Que generan cada uno 20 meetings, ¿no? Y al final tú quieres duplicar las ventas, pues lo que tienes que hacer es duplicar ese mismo equipo, ¿no? Entonces, al final, porque ya tienes claro que las métricas se repiten, ¿no? Y quería comentar un poco, o que nos contaran un poquito sobre Bluebirds, ¿no? Porque al final es un... Pues una Sí, perdona. cosa, Manuel, para mí como muy importante, es decir, Sí. hay gente que se enfoca en la conversión de oportunidad a venta, ¿no? Y eso, yo voy a decir algo un poco, a lo mejor es un poco polémico, pero eso no depende de las ventas. Eso depende de product market fit, depende de producto, depende del mercado. Y tú como vendedor lo que haces es conectar esas dos cosas. Y yo voy a suponer o presuponer que los vendedores en media somos más o menos buenos, ¿no? Conocemos nuestro producto y tal. Pero eso no es muy accionable. Es decir, si conviertes un 15, vas a convertir un 15. Es decir, y, Claro. ¿sabes? Sí. Y convertir un 17 incluso no depende de ti, ¿sabes? Lo que sí que es accionable es, en vez de meter 20, meter 40, ¿sabes? Y así es Claro. como escalamos, ¿eh? Y meter 40 no es lo mismo que meter 20, porque hemos dicho que para que un sistema sea estable, ¿no? El input tiene que ser homogéneo. Por lo tanto, cuando estás diciendo que tienes que meter 20 más, tienen que ser del mismo tipo, si no la conversión va a cambiar. Claro. Y meter 20 más del mismo tipo requiere que seas sistemático en la generación de eso, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez al concepto que a mí me gusta, ¿no? La máquina de ventas. Sí, aunque suene muy tal, es una máquina, o sea, tienes que montarlo así, es decir, tienes que montar una máquina de ventas. La diferencia con la máquina de marketing es que la máquina de ventas la operan personas, pero tiene que tener los mismos principios y tiene que estar regido por el mismo concepto de precisión yo diría, y de alta resolución en la medición. Si tu problema es de relevancia, no le digas al tío llama más, ¿sabes? Claro. Si tu problema es de relevancia, no es un tema de llamar. Si quieres mejorar las ventas, te digo que es más fácil incluso identificar en qué escenario eres más relevante, ¿vale? Cuando estás haciendo sales development,
Sí. que nada que puedas hacer en ventas. Si tú eres capaz de identificar que cuando alguien tiene piratería en Amazon vendes más, pues entonces te centras en buscar piratería en Amazon, ¿eh? Y fíjate que eso es el mercado y el producto, no las ventas, ¿sabes? Es decir, Sí. el tío que vende recibe una cosa y saca otra, ¿sabes? Recibe una oportunidad y saca un deal. Y está todo el pescado vendido ahí. Vamos a, o sea, quiero decir, no es fácil, ¿eh? Pero vamos a presuponer que sabemos hacerlo, ¿sabes? Sí. Y que lo tienes razonablemente optimizado, ¿sabes? Es más sencillo, no hay tantos volúmenes, todo es más, ¿sabes? Me da a mí, ¿eh? Yo recuerdo, mira, yo recuerdo de llegar un lunes por la mañana, siempre tengo esta visión, ¿no? Dices, yo llegar un lunes por la mañana, ponerte a mirar por la ventana y decir, bueno, ¿cómo consigo traducir esto que estoy viendo aquí, que es el mercado, el mundo, ¿no? ¿Cómo consigo traducir esto en reuniones para mis vendedores? Porque, macho, yo sé que si tengo a la persona correcta, de la empresa correcta, viendo mi producto, es que yo le voy a vender, porque domino el problema, porque tengo el producto correcto, o sea, y es el sueño de muchos emprendedores, ¿eh? Es decir, si yo tuviera las reuniones, digamos, un flujo constante de reuniones, Sí. vendería más, ¿no? Hostia, pues entonces, fíjate, el reto es ese, ¿no? Y yo creo o sea, a mí me apasiona porque creo que es un área muy poco trabajada. El marketing digital, bueno, en fin, hay de todo. De ventas, bueno, hay de todo. Y de sales development, es que no hay nada. O sea, Claro. está muy pobre aún, ¿sabes? La literatura, la madurez de muchas empresas, incluso yo diría el entender que ese equipo es mucho más que el motor de generación de oportunidades. Por lo tanto, el motor de generación el motor de crecimiento es el único equipo que habla con el mercado. Porque lo que Sí. viene de inbound, tal, pero lo que no viene, no sabes por qué. Esta Claro. gente sí sabe por qué. Nueva tendencia, algún competidor, alguna objeción que no esté sabiendo manejar. Por tanto, es tu fuente de información del mercado. Y luego es el sistema dentro de la empresa que me permite validar mi estrategia, pero es que cada semana. ¿Por qué? Porque de la estrategia son responsables de identificar el mercado, de identificar las personas, de conectar con ellas y ver si los problemas que creemos que tienen, los tienen y cuál es la propuesta de valor que más resuena. Es que eso es un 70% de la estrategia, ¿eh? De la estrategia ya solo te queda el producto y el precio, que es lo que maneja ventas. Ventas maneja el producto y el precio. O sea, el 70% de tu estrategia la valida este equipo, ¿sabes? Y encima no tienes que esperarte 6 meses para ver si has vendido o no. Que a veces veo empresas que dices, oye, contratas a un vendedor, le dices una cuota de 300 o 400.000 euros y vamos hablando, ¿no? Y dices, hostia, esto es muy arriesgado, ¿sabes? Por decir algo. Sí, además tiene una dependencia de esas personas que es demasiado. Bueno, no, todo va bien, todo va bien. Yo diría, para los que no tengan este modelo, diría, fíjate, lo primero es preguntarle a vuestros vendedores cada semana cuántas reuniones con nuevos clientes, nuevos prospects han tenido. Esa es la métrica fundamental. Yo cuando estaba no, ahora en Bluebirds la métrica que más me importa es cuántas nuevas reuniones que convertimos a oportunidad estamos teniendo por semana. Porque, vuelvo otra vez, si el input es homogéneo, las ventas están básicamente sencillas de producir, o sea, de predecir, ¿sabes? Es decir, yo ya sé, cuando tengo una reunión con una empresa que tiene esta tecnología y que tiene un equipo de esta forma y que targetean a este tipo de empresas porque hacen account base, no sé, yo ya tengo mi mix que sé que es que esto lo convierto a un 20%, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. a mí lo que me importa, el forecast viene dado por el número de oportunidades que soy capaz de generar y el ciclo de venta, ¿no? Entonces, es fundamental el nuevas reuniones. Y si tienes vendedores, digamos, freestylers, por decirlo así, yo les preguntaría cada semana, oye, ¿cuántas reuniones nuevas has tenido esta semana? ¿Vale? ¿Y qué tal han ido? ¿No? ¿Por qué? Pues porque es una primera información de lo que vas a vender. Y no significa, y luego, dame tu opinión, ¿eh? Pero tu opinión está bien, pero tal, ¿eh? Me interesa, porque claro, no ha ido bien, da igual. ¿Cuántas has tenido? ¿5? Pues si tú quieres vender, si has tenido una, no vas a vender. Claro. ¿Sabes? Me da igual que haya ido bien, es que no vas a vender. Si has tenido 10, pues vas a vender. ¿Sabes? Hombre, es más, te gusta tanto esta parte del proceso que obviamente al final Bluebirds va un poco encaminado a acompañar, ¿no? A todo esto. Entonces me gustaría contaros un poquito
por qué habéis montado Bluebirds, en el sentido de que qué problema queréis resolver con Bluebirds, ¿no? Y qué valor creéis que aporta o creéis no aporta realmente a este proceso de outbound. Vale, bueno, Bluebirds cubre para mí una necesidad que hay en el mercado, que es de darles a este equipo un software, ¿sabes? Es decir, no ponerles a trabajar con el CRM, con un modelo orientado a funnel, que eso es para ventas, es decir, las ventas están muy bien modelizadas en los CRMs, tienes un objeto que es la oportunidad pasa por diferentes fases, cada fase tiene un porcentaje, que es la probabilidad de convertir esa oportunidad en esa fase, con eso la cantidad del deal y la fecha de cierre, haces una cosa que se llama forecast, o sea, las ventas ya están modeladas, ¿sabes? Y el CRM es perfecto para gestionar ventas, ¿sabes? El problema es que, como antes de las ventas, lo que la gente está usando a día de hoy es una lista de leads o de compañías basadas en unos filtros, ¿no? Sí. Donde tú vas, eliges alguna, lo abres, te aparece un formulario inmenso, clicas al botón llamar o clicas a enviar un mail, te pones tú cuando quieres volver a llamar, como mucho le metes encima de eso un sistema para enviar mails masivos, que en según qué mercados, pues bueno, pues no sé si es la forma, porque la relevancia y el volumen normalmente pues son cosas ¿no? contrapuestas, ¿no? Y hay mercados donde no hay volumen suficiente para hacer cosas masivas, ¿no? Entonces, lo que se trata Bluebirds, lo que hace Bluebirds es cambiar el juego de cómo se están haciendo estas cosas. Es decir, Bluebirds es un software que se conecta al CRM, por un lado, y se conecta al software de marketing por el otro, recibe inbound leads o target accounts, ¿no? Que las puedes crear dentro de Bluebirds, y a partir de ahí se inician los dos procesos clave, ¿no? Uno es la gestión del pipeline, es decir, oye, qué compañías o qué leads asigno a quién en función de los mercados, en función de cómo tenga organizado el equipo, inbound, outbound o por regiones, por idiomas, ¿no? Es decir, gestionar el pipeline, gestionar la contactabilidad, es decir, dirigir la contactabilidad, es decir, generar las tareas automáticamente para que el equipo sea sistemático, tanto a nivel de canales que se usan como a nivel de número de intentos, ¿no? Para maximizar eso. Y luego también asistir al equipo en la relevancia, ¿no? Bluebirds tiene como parte de su modelo de datos el playbook, ¿no? Por lo tanto, en Bluebirds tienes que definir antes de usarlo el modelo de datos, las personas, los escenarios, las preguntas de cualificación, el modelo de writing, la cadencia, de forma que durante la propia operación toda actividad, ¿no? Pues se segmenta de forma orgánica por estas variables, con lo cual puedes, además de que te asiste en el momento de la actividad, además le puedes preguntar, oye, ¿cuál es el escenario que me estoy encontrando más en este mercado? ¿Es maduro este mercado o no? ¿Me estoy encontrando más gente con HubSpot o con Salesforce? Oye, ¿cuál es mi conversión cuando hablo con directores de ventas que tienen Salesforce? ¿Estoy siendo relevante en este caso? Es decir, tienes, métricas de medición de tu estrategia, ¿sabes? Y las tienes cada semana, porque lo bueno de Sales Development es que es como muy intensivo en actividad, con lo cual la estadística funciona, ¿sabes? Cuando tienes un vendedor y haces estadística, o dos, piensas, bueno, o sea, primero, que cada uno hace lo que quiera, con lo cual sumar eso, vete tú a saber. Y luego que no hay suficiente volumen. Lo bueno de la actividad es que hay mucho volumen, la estadística es muy relevante. Por lo tanto, es un software que yo creo que es como muy plug and play, es muy all-in-one, tiene todas las herramientas de contactabilidad, está orientado al proceso, asiste en términos de las tareas y luego tiene como alguna cosa que, como lo hemos puesto mucho cariño, que tiene, por ejemplo, una forma de recoger datos muy distinta a los largos formularios clásicos de los CRM, sino que la experiencia es conversacional, ¿no? Es decir, el software, en función de lo que has hecho, te va preguntando cosas, ¿no? Es decir, al final de la llamada, oye, ¿has podido hablar? ¿Sí o no? Porque si has podido hablar, te voy a preguntar qué mensaje has utilizado. Y además, después te voy a recordar que rellenes las preguntas, pero son las que tienen sentido en ese caso. Y además, te voy a preguntar, oye, ¿lo has convertido en una reunión o no? Porque si lo has convertido en una reunión, hay que agendarla. Y tal. Entonces, el sistema te guía. Entonces, en Bluebirds no ves casi ni un formulario, ¿no? Es un software, digamos, distinto, yo creo, al resto. Vale. Y una pregunta a Tony, en cuanto a la parte de marketing, ¿no? Que al final acompaña, o sea, al final lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Entendemos que marketing trabaja para ventas, ¿no? Y ayuda tanto a la parte de
de captación, ¿no? De nuevas oportunidades, como la parte de influencia, ¿no? De influir en las oportunidades que ya tenemos en el pipeline, ¿no? Pero ¿cómo crees que podríamos alinear realmente marketing y venta, pero de verdad, ¿no? No, no como suele pasar, ¿no? Claro, mira, yo voy a decir una cosa que a veces puede ser un poco polémica y tal, ¿no? Yo pienso que, o sea, yo por ejemplo no hablo casi nada de leads en Bluebirds. A mí lo que me interesa son meetings, oportunidades, ¿no? Entonces yo ya para empezar, la palabra lead es un registro en la base de datos, está bien, pero no es mi tema, ¿sabes? Por lo tanto, para mí, para alinear, la mejor forma de alinear, y sucede ya de forma orgánica, es pedirle a marketing que genere reuniones, no leads, ¿sabes? Eso de forma orgánica te alinea todo, porque bueno, si necesita leads para generar reuniones, perfecto, pues que los genere. Si es mejor en outbound, pues listas, pues vale. Pero para mí eso alinea mucho, porque además, como estamos diciendo, o para mí, Sales Development es una actividad muy rica en mensaje, marketing suele ser muy rico en mensaje, alinear las campañas suele ser... Entonces, yo creo que es darle... y ventas es otra cosa, es otro animal, es otros modelos, ¿sabes? Entonces, yo para mí una cosa que tiene sentido es empezar a pedirle a los equipos de marketing de B2B SaaS más que leads en reuniones de ventas, ¿sabes? Y por lo tanto, coger el ownership de traducir leads en reuniones, ¿no? Y, ¿sabes? Sí. Porque además yo creo que, bueno, a mí me ha funcionado así, ¿sabes? Una Puede cosita. haber otras formas, ¿eh? No sé, yo veo muchas empresas que lo tienen en ventas y les funciona, ¿eh? Y por lo tanto seguro que también funciona, ¿no? Yo, por ir un poco acabando, si no al final vamos a estar aquí hasta mañana, me gustaría preguntarte, porque bueno, yo sé que, bueno, que has ayudado a muchas empresas a implementar este sistema de ventas, ¿no? Y era que nos contaras un poquito, muy por encima y muy breve, ¿no? Las dificultades o los problemas que más se repiten, ¿no? Cuando has visto una empresa que ha querido implementar este sistema, ¿dónde suelen fallar o dónde suelen tener más problemas? Ah, a ver, normalmente todo va bastante bien, porque como la gente es bastante lista, pues enseguida pues se ponen a ello y se hace bien, ¿no? Yo problemas suele ser, o sea, problemas que ya sé que suena tal, pero vuelvo otra vez, es decir, la tecnología, que tú puedes definir un proceso en un papel y tener un playbook en un Google Docs y que eso se haga en el día a día es otro cantar, ¿sabes? Es decir, la gente tiende a hacer lo que ha entendido que tiene que hacer, lo que cree que hacen mejor, lo que cree que le han dicho, ¿sabes? Y eso muchas veces no coincide con lo que quieres que hagan. Entonces, el mayor reto que siempre veo es alinear en el día a día al equipo con la estrategia. Esto es siempre o sea, te pones aquí a planificarlo todo y luego cada uno hace lo que le da la gana. Y yo creo que eso pasa no porque la gente haga lo que le da la gana, sino porque la comunicación, cuando no tienes una base sólida de lenguaje incluso, ¿no? De precisión en los objetos, target market, buyer persona, escenario, qualifying questions, profiling questions, rating, triple A, ¿no? Entonces, claro, todo es como muy, oye, el mercado, ¿no? Y yo pregunto, ¿el mercado qué es? Entonces, yo pienso, la clave muchas veces es definir es fácil, todo el mundo sabe qué quiere hacer, ¿sabes? Todo el mundo tiene en la cabeza una idea de lo que quiere hacer. Traducir eso a este modelo de ventas también es fácil porque en el fondo es darle forma y crear digamos, un modelo de datos para describir lo que ya saben. El tema es la ejecución. La ejecución es difícil, ¿sabes? La ejecución es difícil, sí, sí. Vale. Luego, por otro lado, dentro de la ejecución, imagínate que tenemos una tecnología que te acompaña y por lo tanto pues te aseguras de que todo el mundo pues hace más o menos tal. Luego es las dinámicas de ventas. Aquí a veces somos un poco críticos con lo que a veces llamamos el estilo americano y tal. Nosotros tenemos en la oficina una ruleta, tenemos una televisión con el número de meetings y una ruleta para la gente que consigue logros, ¿sabes? Para premiar la excelencia y para jugar un poco. Y yo pienso, no es un ambiente competitivo, es un ambiente que premia la excelencia, porque la excelencia es lo que te permite dar el siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que en ventas es un ambiente, o sea, es una actividad dura, pienso yo, a nivel de, pues bueno, pues que tienes muchos nos y que te puedes matar mucho, pero yo me acuerdo cuando programaba, pues me echaba 6 horas o 8 horas y tenía un resultado. En ventas, a veces haces mucho trabajo y bueno, pues no sale, ¿no? Entonces, el tener dinámicas
pues bueno, adecuadas para este tipo de actividad y para este tipo de perfil, pues también es un plus guay, ¿eh? Y a veces entras en algunos lados y parece no eres capaz de distinguir a los vendedores de los contables, ¿sabes? Y yo pienso que eso pues es otro tema a ir mejorando. Nos cuesta, pero por prejuicios yo creo a veces, no sé. En todo caso, Manuel, la experiencia ha sido buena, ¿te has encontrado a gusto? Sí, totalmente. Totalmente, eso es bueno. Tony, ya no hace falta creo que te lo pregunte porque creo que también has estado muy, muy cómodo. Ha sido guay, sí, mucho. Fantástico, fantástico. Pues muy bien, pues ya sabéis que en este caso pues es importante que no solo pues compartáis este podcast, también que comentéis, que digáis la vuestra y que pues deis opinión sobre todos los temas que estamos tratando aquí. Hoy hemos asistido pues la que creemos que es una señora masterclass que hemos mantenido pues como no con Tony Pérez y en la que pues evidentemente hemos aprendido, hemos escuchado tips de cómo crear pues una máquina de ventas para SaaS en tu startup. Ya sabéis que esto es Seed Rocket, Startup School. Nos podéis escuchar en todas las plataformas, que son, pues evidentemente, iVoox, Spreaker, también en Google, Apple Podcast. Y, evidentemente, descargar, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales y también en la web de seedrocket.com. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en 15 días.